Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana del mes de julio del 2016. Soy Osman Gordillo y les agradezco que estén con nosotros, el equipo de estrategia de AdCap Colombia, acompañándonos en este video. Las imágenes de la semana no pueden ser otras. Precisamente dan en el punto de lo que es más importante a nuestro juicio. Por un lado, los mercados se recuperan después de la votación del referendo en el Reino Unido, teniendo en cuenta las posibles medidas que los bancos centrales pueden aplicar para aumentar la liquidez, buscando reducir la volatilidad. De esta forma, los activos de riesgo mejoran en gran medida su perfil. Por otro lado, en el tema local, en Colombia, se va a conocer el dato de inflación esta semana que inicia. Les vamos a presentar en este video nuestra proyección y las implicaciones de dicha cifra. En esta ocasión vamos a tratar 4 temas que nos parecen de la mayor relevancia en la actualidad. Por un lado, vamos a iniciar con los Estados Unidos y vamos a tratar puntualmente de responder si finalmente es el Brexit el responsable que la Reserva Federal no suba las tasas. Por otro lado, vamos a mirar de ahí el mercado europeo y vamos a analizar obviamente la situación de ese mercado una semana después que se haya dado el referendo en el Reino Unido. Nuestro tercer tema está centrado en el petróleo y vamos a hacer una actualización de la demanda, de la oferta, del equilibrio en este momento y de lo que se espera a final de año. Y finalmente vamos a mirar el tema Colombia, en donde, como les habíamos mencionado anteriormente, vamos a revisar el tema de inflación que se va a publicar esta semana. Bueno, como ven, muchos temas, todos muy interesantes. Los invito a que nos acompañen durante los próximos minutos. Iniciemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. Básicamente acá quisiera resaltar una cosa que me parece muy importante y es el flujo de los o hacia los emergentes. Cómo han sido las estadísticas a lo largo del año y qué pasó puntualmente en el último mes. Para resaltar, en junio del 2016 entraron a los emergentes casi 17.000 millones de dólares. Una cifra que a mi juicio es bien alta. Y lo interesante acá y lo importante acá es que van 4 meses de una tendencia positiva. Si ustedes se fijan en esta gráfica, en la línea negra, la tendencia positiva, digamos que no es una constante. Muchas veces los flujos tienden a salir de los emergentes. Y estos 4 meses suman casi 80.000 millones de dólares. Y es el mayor ritmo de entrada a los emergentes, por lo menos en el último año. Estos flujos explican en gran medida la tendencia bajista de las tasas de los TES en Colombia y obviamente la fortaleza de las monedas emergentes y en este caso de América Latina frente al dólar. Es clarísimo si se fijan en estas gráficas en donde tenemos el peso dólar en Colombia o tenemos el real de Brasil, que hay una relación inversa alta entre los flujos que entran o salen a nuestros países y las tasas de cambio de nuestros países. Entonces, a resaltar, estamos en un periodo en el cual han entrado y están entrando unos flujos importantes motivado por una, digamos, perspectiva de subida de tasas muy lejana en casi que hasta el otro año. Y esto implica claramente un ritmo de apreciación de la moneda frente al dólar. En este sentido, lo que estamos esperando es que este movimiento de apreciación de la moneda debe seguir, debe continuar. Y por lo tanto, debemos esperar para las próximas semanas una caída o una continuación de la caída en la tasa de cambio. Como siempre, si ustedes quieren ir a nuestras fuentes primarias, pueden consultarlas acá, hacer clic en la presentación en PDF en este link activo. Si no tienen la presentación, por favor escríbanos y se la hacemos llegar a vuelta de correo. Bueno, ahora sí, vamos puntualmente con la pregunta que quisimos desarrollar
en esta ocasión, y es determinar si finalmente lo que se conoce como el Brexit fue el responsable de la posibilidad que la Fed se demore en subir las tasas, o que por lo menos no lo haga sino hasta el inicio del próximo año, como dicen las probabilidades de los futuros de tasa Fed. La respuesta nuestra, claramente yo quiero ser muy enfático y contundente, es que no. El Brexit no fue el responsable. El responsable fue la misma situación de la economía de los Estados Unidos. Lo que queremos resaltar es que a nuestro juicio, y por lo menos a juicio de los indicadores que les voy a mostrar, no importa si hubiera o no hubiera habido Brexit. Básicamente la Reserva Federal tiene una situación muy difícil y la subida de las tasas igual se hubiera demorado con la votación que se dio el 23 de junio. Veamos cuáles son los indicadores que nos llevan a llegar a esta conclusión. Por un lado, obviamente el indicador, digamos, estrella de la economía de los Estados Unidos, los reportes de empleo. Todos sabemos que el último dato fue desastroso, únicamente 38,000. Fíjense ustedes dos cosas, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista total, la tendencia es claramente bajista y estamos en uno de los puntos mínimos de los últimos años. Y eso que este indicador era puntualmente el principal o la principal razón por la cual se esperaba que la Fed ajustara sus tasas. Segundo indicador, muy importante, los indicadores de precios. Fíjense ustedes, obviamente se ha dado una tendencia, digamos, alcista relativamente fuerte, teniendo en cuenta la inflación, digamos, total que se encuentra acá y la inflación núcleo que se encuentra acá. Pero fíjense, a pesar de la subida tan fuerte del precio del petróleo, bordeando casi los $50, no estamos en el nivel máximo. De hecho, no estamos en una tendencia alcista clara. Por lo menos en los últimos meses se ha presentado cierta estabilidad. Y eso que en los últimos meses es cuando se ha presentado la subida importante del precio del petróleo. Tercer punto, indicadores más relacionados con el tema del crecimiento. En este caso, decidí mostrarles, por ejemplo, producción industrial, los bienes durables, excluyendo transporte, y las ventas al por menor. En los dos primeros, fíjense ustedes, cifras negativas, teniendo en cuenta que estas cifras negativas no son nuevas, básicamente llevamos varios meses, y fíjense, una sucesión de cifras negativas en estos casos, como acá y como acá, es típica de periodos en los cuales hay recesión, y estamos hablando de las últimas recesiones, como se ve en esta ocasión y en esta ocasión. Y si vemos el dato de ventas al por menor, creo que es clarísima la tendencia a la baja. Entonces, la economía básicamente no está bollante, no está extremadamente fuerte. Y estos indicadores creo que muestran claramente esa posición. En resumen, lo que vemos acá son varios indicadores que en la actualidad se encuentran en una situación peor que cuando se ajustó la tasa de la Reserva Federal el mes de diciembre del 2015. En nuestro, digamos que termómetro de indicadores, tenemos 4 indicadores peores, 4 indicadores mejores y 2 indicadores, digamos que iguales o similares. Y esto implica claramente que la economía pues no está mucho mejor, no está bollante y por lo tanto una subida de tasas de la Reserva Federal de todos modos no hubiera sido viable, a pesar de, digamos que excluyendo el tema del Brexit. Obviamente con el tema de la votación, pues claramente digamos que se volvió o no hay duda que no vaya a haber una subida. ¿Qué muestran los futuros en este momento? Para la reunión del 14 de diciembre, o sea, como quien dice, la última reunión del 2016, se ve una probabilidad de estabilidad del 84%, lo cual es básicamente, digamos, muy alta. Una probabilidad de recorte de tasa de un 1% y una probabilidad de subida de únicamente un 14%. Entonces, como quien dice, prácticamente nos vamos a ir con el mismo nivel de tasa todo el año, todo el 2016.
El siguiente paso para la Reserva Federal en sus próximas proyecciones creemos que va a ser recortar su proyección de subida de tasa, en donde, si recordamos, hay dos o hay un esperado de 2 ajustes en el 2016. La conclusión que queremos resaltar es que digamos que de una forma milagrosa el día de mañana el problema del Brexit se soluciona, todos se vuelven amigos y finalmente el Reino Unido no sale de la Unión Europea. Creemos que este escenario no implicará que la Fed suba las tasas. Lo importante de la decisión de la no subida de tasas de la Reserva Federal está en la misma economía de los Estados Unidos. Creo que ese es el principal mensaje que quisiera resaltar en este capítulo de nuestra charla relacionada con la Fed y los Estados Unidos. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema que está relacionado obviamente con Europa, un tema muy importante, y lo que queremos ver es un poco testear y ver lo que está pasando en el mercado una semana después de la votación, o un poco más de una semana después de la votación. Algunos puntos importantes y vamos a empezar por el Reino Unido puntualmente, porque la semana pasada el Banco de Inglaterra se pronunció y básicamente digamos que reforzaron su visión que la economía va a sufrir, digamos, unas caídas bien importantes. Y para esto, lo que ellos dicen es que es muy probable que se requiera de alguna forma una política monetaria, digamos, que soporte y que ayude a tratar, digamos, de reducir esta, primero, volatilidad en los mercados y, segundo, la debilidad en la economía. Estas medidas se pueden dar incluso desde el mismo martes, digamos que hablando en términos de hora Colombia, a las 4:30 de la mañana del día martes se pueden conocer, digamos que las primeras medidas. Y obviamente los efectos primeros y principales de estas medidas van a ser una debilidad en la libra, por un lado, y por otro lado, pues una posible, digamos que continuación de la subida de las bolsas europeas. Y fíjense ustedes lo interesante, y quiero que se fijen en esta gráfica que estoy señalando. El FTSE, es decir, la bolsa en Inglaterra, ya superó y corrigió básicamente todas las caídas que se dieron el día viernes, el 24 de junio, después que se conoció el resultado de la famosa votación por el referéndum. Estamos en un nivel por arriba del máximo antes que se haya dado esa votación, cuando el mercado creía que la votación iba a ser, digamos, de rechazo al Brexit. Y esto se ha dado básicamente por la expectativa que, como les decía, el Banco de Inglaterra inyecte mayor liquidez. Entonces, martes a las 4:30 de la mañana se podrían dar a conocer las primeras medidas, pero lo más importante, en la reunión ordinaria del Banco de Inglaterra el día 14 de julio, se va a dar, digamos, la evaluación inicial, lo que piensa el Banco de Inglaterra. No se descarta que en algún momento ese día se puedan tomar algunas medidas, pero el mercado está enfocado en gran medida en el día 4 de agosto, cuando se dé a conocer el famoso reporte de inflación. Ese día se va a publicar digamos, un documento en el cual se espera que se actualicen las perspectivas económicas con el nuevo panorama de la votación que se conoció, lo que puede pasar en la economía, y lo más probable es que ese día se entregue, digamos, el grueso, se dé a conocer el grueso del programa de alivio cuantitativo, porque creo que ya es un hecho que va a haber alivio cuantitativo por parte de ese banco. Entonces tenemos el Banco de Inglaterra, el Banco de Europa, dos bancos muy importantes que probablemente vayan a dar este tipo de alivios y que en últimas aumentarán la liquidez de la economía, y esto sería benéfico para los mercados emergentes. Bueno, ahora, una pequeña revisión, como les había dicho, de lo que pasó una semana después del Brexit. Fíjense ustedes, ya habíamos mencionado la bolsa en Inglaterra, el FTSE. Básicamente la línea roja está por arriba
de los niveles anteriores al Brexit. Si vemos, tanto el Standard & Poor's como el DAX, que es la bolsa alemana, pues están en una tendencia alcista. De alguna forma no se han superado los máximos anteriores que se vieron el 23 de junio, pero creemos que pronto se van a superar. Es decir, renta variable al alza a nivel mundial. Digamos que los capitales están buscando o están con apetitos de riesgo precisamente por los alivios que está dando o que estarían dando los bancos centrales. Pero acá lo más interesante es que al mismo tiempo que la renta variable se está apreciando, los tesoros, en general, perdón, la renta fija, y acá en esta gráfica tenemos los tesoros de Estados Unidos, los bonos de Alemania y por ejemplo los bonos del Reino Unido, todos estos también se han apreciado. Esta gráfica la vemos que es en tasa y pues ha bajado de una forma importante, está en unos niveles, digamos que históricamente bajos. Esto implica también compra en bonos en renta fija. Entonces tenemos una situación en la cual tanto la renta variable está siendo comprada, como la renta fija también está siendo comprada, y generalmente estos dos activos tienden a moverse, digamos, de una forma más directa. Me explico. Cuando la renta variable sube, las tasas de los bonos tienden a subir, y cuando la renta variable baja, las tasas de los bonos tienden a bajar. Esto sería un poco más lógico. Y esto se ve claramente en esta gráfica que estamos viendo acá. En los últimos días, los dos activos, y estamos hablando únicamente del mercado americano, los dos activos, renta fija y renta variable, se han movido, digamos que de una forma muy coordinada. Pero puntualmente, en las últimas jornadas, se ha venido dando una divergencia. Como les decía, sube la renta variable, bajan las tasas de la renta fija. Claramente, esto es, digamos que un hecho contraintuitivo en este tipo de mercados. ¿Cuál sería la explicación? Creemos que la explicación básicamente radica en que la renta variable está siendo comprada precisamente por la ayuda que podría venir de los bancos centrales, y la renta fija estaría siendo comprada también por la misma razón, porque puntualmente los, digamos, programas cuantitativos lo que hacen finalmente es tratar de comprar los bonos. Entonces se genera una situación en la cual tanto la renta variable como la renta fija, ambas están siendo compradas. ¿Dónde va a terminar corrigiendo esto? Creemos que la renta fija es la que va a terminar subiendo. Precisamente algo similar terminó pasando cuando los Estados Unidos y Europa hicieron sus programas que se conocen como el QE. Entonces, nuestra visión, nuestra perspectiva es que no se caiga la renta variable, que sufra, por el contrario, desvalorizaciones la renta fija. Y creo que esto es totalmente lógico, porque la renta fija está llegando a unos niveles tan bajos que básicamente pierde un gran, digamos que, atractivo, y a nuestro juicio es más cuestión de tiempo que estas tasas comiencen a normalizarse y nuevamente se empiece a dar un movimiento, digamos que más coordinado entre estos dos tipos de activos. Bueno, sigamos con nuestro tercer tema, que está relacionado con el tema del petróleo. Y fíjense ustedes, qué cosa más interesante. Básicamente el mercado del petróleo estuvo o tiene una gran cantidad de noticias internas que hace que el ruido del Brexit, de los bonos, de en general la renta fija, de todo lo que pasa en el mundo, tienda a afectar cada vez menos el precio del crudo a nivel mundial. Puntualmente, si ustedes se fijan, el tema del Brexit básicamente comenzó a pegarle unos pocos días, pero después vinieron noticias puntuales relacionadas más que todo con la oferta y la demanda. Y en este sentido estamos hablando de una subida que se dio en los días iniciales de la semana que acabó de pasar, proveniente de la posibilidad que haya un paro de trabajadores del sector petrolero en Noruega, y después una caída, digamos que es explicada porque en Nigeria el grupo de rebeldes que ha, digamos, ocasionado una reducción importante de la oferta
de ese país de crudo, pues básicamente alcanzó o firmó un cese al fuego. Entonces, en ese sentido, este tema del paro obviamente implicaría una reducción en la oferta y este cese al fuego implicaría un aumento de la oferta. Y lo interesante de esto es que pues el Brexit no aparece por ahí, ¿no? O sea, básicamente las noticias de este mercado es las que están haciendo mover el precio del crudo. ¿Cómo se ven estos dos países en el mapa mundial de producción de petróleo? Fíjense ustedes, en el primer caso, en el tema de Nigeria, se vio una caída muy importante en los últimos meses y estamos hablando de aproximadamente unos 350.000, 400.000 barriles diarios de petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la oferta podría llegar a estos niveles que estoy señalando, o sea, básicamente o más o menos al promedio de los últimos meses. Y eso implica, como les decía, 350.000 barriles adicionales. Ahora, el tema de Noruega, que se supone que debe bajar la oferta, pues es un tema que ya está solucionado. Este tema de la posibilidad de un paro fue solucionado el día sábado. Entonces, en las próximas semanas, se podría ver más una presión un poco bajista, precisamente por el tema Nigeria. Pero de todos modos, no se espera que este aumento de la oferta sea inmediato. Obviamente se espera que esto sea más paulatino y más de mediano y corto plazo. Y fíjense ustedes esta gráfica que me parece muy interesante. Lo que se ve acá, y esto la tomamos de un informe de Goldman Sachs, son los diferentes recortes que hay o que han habido, la historia de los recortes en la oferta del crudo. El tema de Nigeria está rondando los 350.000 barriles diarios. Fíjense ustedes, viene desde prácticamente mayo y es todo esto que estoy señalando acá. Si esto se soluciona, obviamente van a quedar otros problemas en la oferta mundial. Pero claramente esto era uno de los problemas, digamos, mayores que estarían afectando el flujo normal de crudo hacia el mercado. Pero como les decía, lo que se cree más probable es que este flujo no va a aumentar de un día para otro, sino que obviamente va a tomar varios meses en normalizarse. Lo importante acá es el efecto y el equilibrio de la oferta en el mediano y largo plazo, que creo que esto es lo más relevante del último reporte de la OPEP. Y en este cuadro que tenemos acá se resume en gran medida lo que la OPEP espera en el mercado de crudo en los próximos trimestres, puntualmente hasta el final del 2016. Entonces fíjense ustedes, todo está señalado con estos colores. Por un lado, tenemos que la demanda se espera que aumente y que aumente de una forma, digamos que relativamente fuerte entre el segundo trimestre, tercer y último trimestre del 2016. Entonces, el primer punto, la demanda debería aumentar. Segundo punto, la producción de la OPEP más o menos se va a mantener relativamente estable. Y acá lo estoy señalando. Lo importante de esta ecuación es el tema de la producción de los países que no pertenecen a la OPEP. Y lo estoy señalando, se espera una caída de alguna forma importante de esa producción de los países no OPEP. Fíjense ustedes, una caída que se estaría dando entre el primer trimestre, que ya se dio, que sería el pico, segundo, tercero y cuarto trimestre. Y esto implicaría, que es la gran conclusión, un equilibrio en digamos, en esta sobreoferta que se había dado hasta el primer y segundo trimestre del año, y este equilibrio estaría muy enfocado hacia el tercer trimestre del 2016 y obviamente cubriría el cuarto trimestre del 2016. ¿Esto qué quiere decir? Que estructuralmente podría haber digamos que, un balance entre la oferta y la demanda hacia el tercer trimestre del año, lo cual es antes de lo que en general se estaba esperando. Y esto implicaría o esto estaría explicando en gran medida el comportamiento de los precios
de las últimas semanas. A pesar de todo el tema del Brexit, a pesar de todo el ruido global, lo que el mercado está viendo es que podría darse un balance oferta-demanda antes de lo esperado, y esto es lo que estaría soportando el precio. Y obviamente esto es una noticia muy importante, más importante que la volatilidad en el corto plazo. Entonces, a tener en cuenta, nuestro escenario base es que no se vayan a dar caídas, digamos, agresivas en el tema del precio, precisamente por los factores internos del mercado del petróleo. Bueno, finalmente el tema local, el tema Colombia, y como les mencionaba al inicio, se va a publicar la inflación correspondiente al mes de junio del 2016, y nosotros esperamos una cifra de 0.28, lo que implicaría un anualizado de 8.39, una subida de casi 20 puntos básicos, estamos en 8.20. La cifra sin alimentos la ubicamos en 0.26, esto sería igual a un anualizado del 6.09%. El anterior año, para el mes de junio, la inflación había sido de 0.10, o sea que cualquier cifra por arriba del 0.10 implicaría un aumento en el anualizado, y creo que esto es una buena noticia porque igual las cifras de los últimos meses han sido bien bajistas, han sido digamos que echadas hacia la baja, y todas están digamos que por debajo del promedio de los últimos años. Entonces el hecho que se vaya a dar una inflación al alza, pues básicamente es un tema que está totalmente descontado por el mercado. El mercado, como les decía, o a propósito del mercado, espera más o menos un 0.30, o sea, nuestra proyección está muy cercana a lo que espera el mercado, y creemos que una, digamos, proyección de 0.28, 0.30, pues sería un buen dato. Y como les habíamos dicho en los últimos videos, relacionado con el tema de inflación, no esperamos que un dato de este estilo implique una subida de tasas adicionales por parte del Banco Central. Otros puntos importantes y lo que les queremos recomendar acá, fíjense ustedes, la caída en la inflación que estamos viendo es muy agresiva. Lo que queremos mostrar en esta gráfica no es que, o es que no se fijen únicamente en el final del 2016. Nosotros tenemos entre el 5,5 y el 5,75 el objetivo para fin de año. Lo que queremos, digamos, mencionar es que fíjense en el final del primer trimestre del 2017, donde a nuestro juicio estaríamos rondando ya el 4%, y esto implicaría una, digamos, opción muy interesante para que para las opciones de inversión en renta fija. Otra cosa que me parece interesante e importante mencionar, a pesar de la subida en la inflación núcleo, lo importante es el comportamiento de la inflación sin alimentos. Fíjense ustedes, prácticamente estable, con una tendencia a la baja en los próximos meses. Entonces, lo importante no sería esa inflación total que estaría mostrando una tendencia, digamos, al alza del 8.20 al 8.39, sino lo importante sería lo que pasa en la inflación sin alimentos. Creo que es un indicador que el Banco de la República tiende a mirar mucho más de cerca. Finalmente, uno de los cuadros que me parecen más, digamos, dicientes y más reveladores es este que están viendo en esta diapositiva. Lo que está pasando ahora, a mi juicio, es muy parecido a lo que pasó entre el 2008 y el 2009. Unas inflaciones muy altas acompañadas de una devaluación muy alta y de unas tasas de referencia también altas. ¿Qué pasó en el 2009? Todo lo contrario, prácticamente se borraron las cifras inflacionarias y la película se cambió totalmente de un año al otro. Fíjense, y los invito a que revisen estas cifras por ustedes mismos. 7,67 inflación total en el 2008, 2% en el 2009. Esto es precisamente para aquellos analistas que dicen que entre más alta está la inflación, más difícil va a ser alcanzar un objetivo abajo. En el 2008, de una inflación del 13% anualizada de alimentos, se pasó a una cifra negativa. Y esto viene acompañado de unas tasas del Banco de la República que estaban en el 9,5 y pasaron en el 2009 al 3,5.
hago especial énfasis en el movimiento de los primeros meses del año del 2009 en tasas de referencia, donde habían recortes sin problema, 100 puntos básicos, incluso más en algunos meses. Y esto vemos que es un escenario muy probable que se puede dar entre el 2016 y el 2017. Entonces, los invito a que ustedes mismos revisen estas cifras y se convenzan por ustedes mismos que el escenario 2008-2009 emula en gran medida lo que está pasando entre 2015 y 2016. Bueno, nuevamente les recomiendo inflación, se va a conocer el día martes en las horas de la noche. Bueno, eso es todo por hoy en este video. Como siempre les quiero dejar algunas ideas que me parecen importantes y son las siguientes. Bancos centrales van a ser el tema, digamos que mayor y más importante en las próximas semanas. Martes, algunos pronunciamientos del Banco de Inglaterra, se vienen pronunciamientos del Banco Central Europeo y obviamente de ahí para adelante lo que pueda hacer el Banco de Japón o la Reserva Federal. En últimas, todo esto va a ser positivo para los emergentes. Segundo punto, ya lo he mencionado, digamos que de una forma relativamente profunda, el IPC en Colombia esperamos que el anualizado alcance el 8,39. Lo importante acá va a ser la inflación sin alimentos, que creemos que va a tener una tendencia bajista. Finalmente, el tema del petróleo. El último reporte de la OPEP creo que muestra que puede haber un balance entre la oferta y la demanda mucho antes de lo que se había planeado, y estamos hablando tercer trimestre del 2016. Muchas gracias por vernos en este video. Si tienen cualquier pregunta, cualquier sugerencia o si quieren que les enviemos esta presentación en PDF para que la examinen y la miren, por favor escríbanos y se la devolvemos a vuelta de correo. También los invitamos a que vean el video de perspectivas en renta variable. Me parece muy interesante, con ideas puntuales que les pueden servir. Y obviamente si quieren tener acceso a esa presentación, pues obviamente nos pueden escribir. Bueno, les agradecemos que nos vean. Muchísimos saludos. Muchas gracias. Feliz semana. Hasta luego.